Buenos días, bienvenidos a este último módulo de la asignatura Historia de la Lengua. En primer lugar, vamos a echar la vista atrás y hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, para ello vamos a utilizar un mapa conceptual del que ya hemos hablado en las tutorías. Bueno, en primer lugar tenemos la historia de la lengua española, que se divide en dos grandes ramas, la historia interna y la historia externa. Ya hemos hablado de la importancia y de las características de las lenguas. Bueno, la historia externa comienza en la Hispania prerromana. Hemos comentado el vasco, esa supervivencia, cómo ha llegado hasta hoy en día, y bueno, pues todos los misterios que engloban esa lengua. El proceso de romanización, que facilitó el latín de Hispania, la entrada de los visigodos, el elemento árabe, especialmente su importancia en el léxico, y cómo se formó el romance primitivo y sus primeras manifestaciones. También tenemos el castellano medieval, y hemos trabajado en los siglos XII y XIII y XIV y XV el primero y segundo comentarios filológicos que hemos practicado. Brevemente el siglo XV, y ahora es cuando nos vamos a adentrar en los siglos de oro y esa normalización de la lengua que supuso el siglo XVIII. Por otro lado, tenemos esa historia interna, con el cambio fonético, los cambios en el vocalismo, consonantismo, los aspectos morfosintácticos y brevemente los léxicos, porque en eso no nos vamos a detener, ya que tenemos otra asignatura propiamente de léxico. Con respecto a los cambios fonéticos, bueno, hemos trabajado la práctica de la evolución fonética de las palabras, con todas las palabritas que nos hemos ido aprendiendo. El vocalismo, cómo afectó desde el latín clásico, con esa cantidad vocálica y esa naturaleza del acento tan característica, ¿no? Cómo fue evolucionando hacia latín tardío, con la pérdida de esas cantidades vocálicas, todos los cambios que hubo, y cómo influyó en el castellano medieval y finalmente en el moderno, ¿no? Por ejemplo, con la tendencia antiática del idioma. Bueno, el consonantismo, pues desde el latín hasta todos los cambios que ha habido del latín al castellano medieval, especialmente con las palatalizaciones, las sibilantes, que volveremos a trabajar, y el castellano medieval hasta finalmente, como hemos dicho, el moderno, ¿no? Y lo que he comentado en el aspecto léxico, simplemente por mencionarlo un poquito, y los aspectos morfosintácticos que sí que os hemos ido trabajando. Por último tenemos las grafías. Bueno, las grafías, esa evolución interna y externa del español, pues entre una y otra tenemos las grafías, ¿vale? Que no es propiamente un nivel lingüístico, por ejemplo, equiparable al nivel fonético, fonológico, morfológico o sintáctico léxico, que hemos trabajado en los comentarios, pero sí que es imprescindible para el estudio diacrónico de la lengua, que es lo que estamos trabajando. En primer lugar, ese cambio de la oralidad y la escritura. Bueno, es muy importante esta relación en los estudios de la historia de la lengua, porque los investigadores no tenemos más testimonios de la lengua antigua que los documentos escritos, es decir, no tenemos a nadie que hablara latín vulgar, ¿no? Solo tenemos los documentos. Entonces, interpretar esas soluciones gráficas en ese contexto geográfico y temporal es muy necesario, ¿no? Para ver cómo era la lengua, y a eso se dedica la grafemática, ¿no? A valorar la fonética de las grafías. Hemos hablado de procesos como la fonologización, desfonologización y transfonologización, que hacen que no sea siempre posible establecer ese sistema fonológico de una lengua en un momento concreto, porque bueno, se prefiere hablar pues de un valor fonético, ¿no? De soluciones gráficas. Y ahí tenemos pues nuestra ortografía actual, que es ese resultado de la restauración de las grafías etimológicas de la Real Academia Española, que es de lo que vamos a hablar en este tema, en contra de esa tradición de siglos y siglos de escritura un poquito más fonética. ¿Cuándo nacieron estas grafías? Bueno, pues hemos hablado de las primeras muestras de los documentos escritos, ¿no? Pues ya hemos hablado de los cartulares de Valpuesta, de los glosasilienses emilianenses, la noticia de quesos, etc. Son de mediados del siglo X, lo primero que tenemos. Sin embargo, antes del siglo XIII, pues no hay un uso generalizado de ese romance escrito en detrimento del latín. ¿Y por qué no hay testimonios más tempranos? Bueno, pues los documentos escritos en latín de los siglos IX, XI se leían un poco a la manera romance, que se escribía a la manera antigua, es decir, el latín. Entonces la lengua hablada, que se había transformado en romance, y la escritura no había evolucionado, y por lo tanto se había convertido en una escritura lolográfico, es decir, que se leía letra a letra, no se leía letra a letra, perdón, sino que se leía por palabras completas, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de reformas que reinventaron un poco esa lectura del latín, y así se volvió a asignar un sonido a cada letra. Esto es el latín medieval, ¿vale? Por lo que fue necesario un nuevo sistema de escritura, y ahí es cuando tenemos los textos que hemos ido viendo, ¿no? Bueno, de los orígenes al siglo XIII.
como ya hemos dicho, no tenemos esa manuscritura medieval de carácter normativo. Entonces había normas y tradiciones de escritura que un poco iban asociadas a cada scriptorium del copista, ¿no? Hemos hablado de Alfonso X el Sabio, que fue el primer intento un poco firme, ¿no?, de normalización gráfica. ¿Qué es lo que buscaba? Esa correspondencia entre letra y fonema. Esto acabó con el poliformismo, que tantos quebraderos de cabeza han dado los investigadores, pero bueno, no tuvo carácter normativo hasta lo que tenemos prácticamente hace poquito, ¿no? Bueno, en el Renacimiento, así tenemos de escribir cómo pronunciamos y pronunciar cómo escribimos, porque en otra manera en vano fueran halladas las letras, decía Nebrija. Bueno, también tenemos otros gramáticos que han intentado aportar sus visiones, ¿no? Pero básicamente desde finales del siglo XV y especialmente en los siglos XVI y XVII, pues muchos gramáticos teorizaron sobre esa ortografía, ¿no? ¿Cómo vamos a representar todos esos sonidos y fonemas de la lengua hablada? Bueno, pues propusieron una serie de reformas ortográficas que a la vez fueran censuradas unas cuantas, y todo esto se expandió gracias a la imprenta. Las primeras gramáticas de lenguas romances pues eran manuales de enseñanza, ¿no?, de la lengua, pues como hoy tenemos los manuales de L, o también para facilitar un poco el aprendizaje del latín. Y la ortografía era una parte de esas gramáticas. Bueno, cuando llegó la Real Academia Española de la Lengua, pues reformó, ¿vale? Ahí vamos a ver pues una serie de reformas que hizo, pues en 1713, desde que nació, comienza a reformar, entre otras cosas, la ortografía, y en 1844, cuando gobernaba la reina Isabel II, declara obligatoria la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía académica en todas las escuelas del reino, ¿vale? Esto lo repitió su hijo, Alfonso XII, y bueno, pues de ahí nacieron obras importantes como el Diccionario de Autoridades, la ortografía española, la gramática, los principios de la ortografía española, una serie de medidas, etcétera, etcétera, que vamos a ver en uno de los PowerPoint. Bueno, y como curiosidad aquí tenemos alguna de las historias de las letras, ¿no? Concretamente en el manual de Torres Álvarez, que es de donde he sacado esta información. Bueno, pues con esto hemos visto un poco ese repaso de todo lo que hemos visto en esta asignatura. También tenéis un cuestionario que no cuenta para nota, a modo un poquito de repaso de ese vocalismo y consonantismo. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema 8. Bueno, el tema 8 es el siglo de los Austrias, el oro de la literatura española, pero no vamos a hablar de Carlos I, Felipe II y todos sus descendientes. Tampoco vamos a hablar de María de Zayas, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Ana Caro de Mayén, Lope de Vega, bueno, tantos y tantos, ¿no?, de los grandes. Sino que vamos a hablar de su lengua, ¿vale?, de la lengua que ellos cultivaron. Lengua que se empezó un poquito a forjar gracias a pues, Garcilaso de la Vega, Juan de Valdés, todo ese el petrarquismo que vino a España, de Italia y demás. Y hablamos ya de español o castellano, que son sinónimos desde 1924, ¿vale? Se puede hablar indistintamente de uno o de otro, ¿vale? Y ese interés por el español y su uso hizo que comenzaran a aparecer diccionarios, como el Tesoro de Covarrubias, ortografías o gramáticas, como la de Pedro Simón Abril, o quizá la más famosa, que es la de Nebrija. Y también vamos a hablar de esos cambios fonéticos, fonológicos y morfosintácticos de los siglos XVI y XVII. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de las sibilantes, de ese reajuste de las sibilantes que aparece en el siglo de oro, ¿no? Ya hemos hablado de esos pares que teníamos, sordos y sonoros, y cómo van evolucionando y, digamos, finalmente se transforman en las sibilantes pues, que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, quien quiera profundizar en estos temas, pues tiene a su disposición las maravillas que nos ofrece la Biblioteca Nacional, como el Quijote Interactivo y otra serie de materiales, bueno, que os voy dejando en Moodle. Y llegamos al último tema, el tema 9, que comienza en el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, cuando se funda la Real Academia Española, que ya hemos dicho que es en 1713, y publica 3 grandes obras. Bueno, tenemos aquí en primer lugar el Diccionario de Autoridades, con su discurso proemial de la ortografía, aquí lo tenéis si lo queréis leer, que es bastante curioso, de 1726. También tenemos bueno, pues todas las ortografías académicas desde 1741, que van evolucionando hasta la ortografía que tenemos hoy en día, la última actualización de 2012. Y también tenemos las gramáticas, ¿vale? Esta es la gramática 1771, el primer diccionario de la Real Academia Española saldrá en 1780.
Bueno, en 1815, como hemos comentado, se fijó definitivamente la grafía. Pero el castellano pues, ha seguido evolucionando a lo largo de los siglos y esto ha provocado una serie de tendencias y ha creado también pues, ciertas problemáticas en el español contemporáneo sobre los que todavía se sigue debatiendo y que academias o institutos de la lengua intentan resolver. Por ejemplo, el ejemplo más cercano es el Instituto Cervantes, que está presente en 45 países, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha hecho la Real Academia Española, por su parte? Bueno, en 1995 creó dos grandes bancos de datos que ya hemos visto, que son el CREA y el CORDE, que hemos trabajado para esa práctica de evolución fonética de las palabras. Y bueno, pues aquí tenemos la institución, ¿no? Que fue fundada por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, que era el marqués de Villena, y ¿cuál era su principal misión? Pues velar porque los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación, pues bueno, tengan cierto sentido, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues todos los académicos que han pasado por la Real Academia Española, ¿no? Curiosamente hay algunas letras, bueno, ya saben que los académicos ocupan letras, mayúsculas y minúsculas, y entonces hay 8 letras del alfabeto que no han tenido, ni en el pasado ni actualmente, representación en los sillones, ¿no? Como son la V, W, X, Y, Z, o las mayúsculas Ñ, W e Y. Bueno, han pasado en total 485 académicos de número, desde que se fundó la RAE. No sé si conocéis que hace poco, pues una de las que no pudieron ser académicas, ¿no? Emilia Pardo Bazán, bueno, que se lo negaron en su día, pues tiene también un sillón representativo, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos todas las obras, que diccionarios, gramáticas, ortografías, bancos de datos, ya digo, numerosos trabajos que está realizando la Real Academia Española para mantener un poco y cuidar nuestro idioma, ¿no? También tenemos la biblioteca, con un montón de ejemplares y bueno, pues la fundación, por si alguien quiere inscribirse, pues está disponible. Bueno, pues ahora ya sabemos la historia de nuestra lengua, la historia de la lengua castellana, la historia del español. Solo queda mantenerla viva y cuidarla. Y para repasar todo esto, pues tendremos el tercer y último cuestionario. Y para los curiosos os dejo, como siempre, varios enlaces, concretamente sobre los neogramáticos, el voseo y el interesante mundo de la paleografía. Así que espero que disfruten de este último bloque y ya no nos queda nada. Así que ánimo.